Fíjate que hay unas notas de última hora, vale la pena reseñar rápidamente. Son dos internacionales. El primero, que Pemex anuncia que Fitch Ratings dejará de prestar sus servicios de calificación de valores a partir de marzo de 2021. Ojo con el dato, o sea, Pemex rompe el contrato de Fitch Ratings como, calificadora internacional. Lo anterior señala, Pemex obedece a la optimización de la contratación de servicios de calificación de valores adoptada por Pemex para hacer frente al complejo contexto económico actual. Entonces, no sé, muchos dicen, ya ven, ¿no? Fitch Ratings se había bajado a calificación de Pemex recientemente, creo que incluso ya lo había degradado a bono basura. Pero ahora, de todos modos, estas calificadoras de Wall Street son como una especie de monopolio, ¿no? O sea, para que te tomen en cuenta, tienes que contratarlas a ellas y, bueno, finalmente ellas te califican si eres una buena o mala compañía. Pero no es una obligación, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Mauricio, no? Entonces, ahora Fitch Ratings, Pemex se deshace de Fitch Ratings y, bueno, pues es interesante porque no sucede mucho esto, ¿no? Que una compañía diga por un tubo la calificadora de Wall Street, ¿no? Porque son tres: Fitch Ratings, Standards and Poor's y Moody's, y mocos van contra Fitch Ratings. Es interesante esto. Sí, es interesante la jugada. Yo lo veo como una jugada audaz. Vamos a ver al final con cuántas de estas calificadoras se queda, a ver si se queda con Standard & Poor's. Creo que esa no trabaja con Pemex, no he visto yo una calificación de Standard & Poor's de Pemex, pero sí de Moody's. Entonces eventualmente se queda con una o se queda con ninguna. Ahorita la estrategia, Nacho, como tienen esta calificación de bonos chatarra, porque sí ya se la dieron a Petróleos Mexicanos, le ha costado mucho trabajo lo que ha sido refinanciar su deuda, poder conseguir deuda más barata. ¿Por qué? Porque pues como es una empresa de alto riesgo, entonces le cobran intereses más caros. Eso es como ha afectado a la calificación. Así es como es que se chantajean, ¿no? Esa es la estrategia. Entonces, lo que está haciendo o lo que va a hacer el presidente es meterle mucha lana. Ya se hablan cuando menos de entre 110, 120 mil millones de pesos, más lo que se puede obtener de las ganancias que va a tener Pemex porque le van a cobrar menos impuestos. Entonces, ya estas ganancias Pemex no las va a tener que entregar al gobierno federal. ¿Por qué Pemex trabaja con pérdidas? Porque todo lo que recibe, prácticamente lo que gana, se lo entrega al gobierno federal. Por ley, así está establecido. Entonces, la empresa se queda sin dinero y entonces al quedarse sin dinero tiene que pedir prestado, que es lo que vienen haciendo durante muchos años. Por eso es que crece tanto la deuda de Pemex, porque realmente Pemex no tiene dinero, pero el gobierno federal nunca le quiso ceder o dejarle que tuviera estos recursos. El presidente cambia esto, ya lo cambió con un decreto, le van a dejar buena parte de su ganancia para que se pueda reinvertir, además le va a invertir dinero y además le van a invertir lo que se llama estos remanentes del Banco de México, que es esta diferencia que se obtiene estas ganancias por el tipo de cambio que está ahí en el Banco de México y se le va a entregar al gobierno federal en el mes de abril. Todo esto para que Pemex tenga más liquidez, todo esto para que la empresa tenga estos ingresos y ya con estos ingresos se haga la reevaluación de los bonos de Pemex y se le quite esto de bono chatarra y se pueda refinanciar la deuda, esto que se tiene que ir haciendo cada determinado tiempo. Esa es la estrategia realmente a corto plazo o a mediano plazo, vamos a decirlo así. Y entonces las calificadoras, yo entiendo que ahorita pues no las necesitas porque estás en el proceso justamente de llegar a ese punto. Y igual en una de esas, esto es que es algo temporal, cuando ya Pemex esté lista, contrata a la calificadora para que ya se haga la calificación y se obtenga el resultado que se está buscando. Pero insisto, esto vamos a ver más adelante, pero se me hace una jugada audaz, porque ahorita Pemex lo que está en esta etapa de fortalecimiento, ¿no? Y te deshaces de las calificadoras que lo que van a buscar hacer, como ya sabemos, es pues debilitar a la empresa, porque traen una agenda política también detrás. Sí, es que las calificadoras es curioso, ¿no? O sea, dicen, te califican tu deuda y para que mejores tu perfil tienes que contratar más deuda. Es que al final ellos mismos califican y te dan el dinero. Un poco como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, el FMI dice, México le va a ir muy mal porque no nos ha pedido deuda, pero si nos pide deuda le va a ir muy bien. Güey, pero pues la deuda no es que es mala. No, la deuda que te doy yo no es mala.
¿no? Es un poco lo mismo, Fitch Ratings, ¿no? Obliga también a esto. Y sí, bien dices, Mauricio, es una jugada audaz. No solo esto, también, Mauricio, el día de hoy, la empresa minera First Majestic canadiense, esta que debe 5,000 millones de dólares, ¿no? Sí. De impuestos, ya inició una demanda a México en el TEMEC, ¿no? La minera canadiense inició una solicitud de arbitraje internacional bajo, dice, el TLC, ya no está el TLC, es el TEMEC, contra el gobierno de México. First Majestic anunció que presentó la solicitud al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas e Inversiones por cuenta propia y por subsidiaria en México, primera empresa minera con base en el capítulo 11 del TLCAN, pero no que ya no existe el TLC. Bueno. A pesar de repetidos intentos de la compañía de alentar al gobierno de México a entablar negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el gobierno se ha negado a participar, porque lo que piden, recuerdan, es la lana que debe. Y First Majestic ha instruido a su asesor de arbitraje internacional para iniciar el proceso bajo las reglas para constituir un tribunal de arbitraje neutral independiente para resolver la disputa bajo el capítulo 11 del TLC. Pero el TLC, no sé qué están haciendo aquí, la verdad es que se me hace muy extraño, porque no es el TEMEC. Pero bueno, de todos modos, es algo que también, ojo, es parte igual de la agenda bilateral, pero entre México y Canadá. Porque entre todo Estados Unidos se ha portado bien. Es como que el policía bueno, ¿no? Pero los canadienses se han portado mal con México. Son el policía malo. Ellos, los canadienses, son los que han exigido que haya mayor presión a México directamente Trudeau. El secretario de Medio Ambiente también ha señalado esto. Y también fue estos canadienses que ya habían amenazado, no van a pagar impuestos, y que iban a acudir a arbitraje internacional y ya lo están haciendo. Están llevando a México a juicio para no pagar impuestos. Eso es increíble, ¿no? Así, ganas de no pagar impuestos. Así, güey. Bueno, pues yo creo que México deberá responder con pues demandas penales directamente en la Procuraduría Fiscal por defraudación fiscal, recordando que también es delito grave y a la cárcel, brother, ¿no? Porque finalmente esto es fuero federal, no tiene nada que ver, nada, los impuestos no están en ningún acuerdo comercial. Sí, de lo que recuerdo, porque este tema ya tiene tiempo que se viene adelantando, ¿no? Esta posibilidad de llegar al arbitraje internacional, es que ellos establecieron, supuestamente con el gobierno de México y en el acuerdo internacional, un precio máximo de la plata, que es de lo que exporta esta mina, Nacho, no plata. De plata, ¿no? Sí, plata. Ellos habían establecido un precio máximo de la plata, o sea, ya el precio ya no iba a subir más. Entonces ellos empiezan a decir, mira, estoy sacando la plata, este precio de la plata, vamos a decirlo, es de 10 pesos y entonces yo te voy a pagar mis impuestos a ese precio que está establecido de 10 pesos. Y entonces empieza a avanzar el tiempo y obviamente el precio de la plata empieza a variar, empieza a bajar, pero también luego empieza a subir. Y sube, y sube, y sube, y entonces la empresa empieza a recibir más ganancias. Pero como la empresa en este argumento dice, no, pero es que nosotros tenemos el acuerdo, así se estableció, de que iba a costar 10 pesos, no importa que yo la esté vendiendo a 15 o 20 o 30 pesos, yo nada más te voy a declarar mis ganancias por los 10 pesos, y ahí es donde se viene la diferencia, y son varios miles, también miles de millones, creo, es una cantidad importante, porque se ha venido acumulando durante años. Entonces, la idea de Canadá de pelear esto en los arbitraje internacional o con los paneles del TEMEC, pues debe ser con el TEMEC, tal vez está mal traducida la nota. Debe ser con el TEMEC, pero bueno, la idea de ir con los paneles es justamente validar que este acuerdo de 10 pesos de la plata se mantenga. Eso es lo que ellos van a decir, que nosotros no hemos evadido impuestos, estamos cumpliendo este acuerdo y México dice, oye, pero mira, es que ese acuerdo tenía cierto límite y ahora como tú has ganado más dinero, tienes que compensar estas ganancias que has tenido, pues justamente de donde estás sacando de recurso, porque sin la plata de México no hay negocio para la canadiense. Eso también es una realidad, que es el colmo del cinismo de estas empresas. Pues ahí está, ¿no? Y por cierto, también para terminar, ya que estamos en estos temas empresariales, no sé si lo comenté la vez pasada, pero rápidamente, JP Morgan, un banco estadounidense, el más grande de Estados Unidos, anuncia que cerró su banca en México y voy a pasar sus clientes a BBVA.
Sin embargo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, no he visto ninguna sucursal en México de JP Morgan. Es más, no existen realmente sucursales en México. Porque esta banca, este banco privado, solo está abierto para los ultra ricos millonarios, que no son ni ustedes ni nosotros. Entonces, ¿para qué servía este banco? Para generar planeación fiscal internacional. O sea, si tú eras un funcionario muy corrupto y de repente como cabeza de vaca te caían $50 millones, producto del huachicoleo, decías, bueno, ¿qué hago con esta lana, con este dinero? Ibas a JP Morgan y te hacía una planeación fiscal internacional, le depositabas esta lana y ellos a través de cuentas offshore, pues mandaba el dinero a Islas Vírgenes, a Andorra, a Islas Caimán, a Delaware, etcétera, etcétera. Te hacía tus empresas en Estados Unidos, ¿no? O sea, se dedica a esto, literal. JP Morgan literal trabaja únicamente con las familias más adineradas de México. ¿Y por qué sale, Mauricio? Que este es lo más interesante. Sale porque empieza incluso, señala, es que no están en desacuerdo con las políticas populistas de López Obrador, así le ponen, para combatir la evasión fiscal. Y entonces, como ya ahorita hay muy agresivas políticas en México para combatir la evasión fiscal, se pelan del país. Y entonces las pobres familias adineradas, las pobrecitas ultra ricos, incluso hoy así lo titula Mario Maldonado, ¿no? El cierre de JP Morgan y los impuestos a los ricos se quedaron pues sin ningún tipo, Mauricio, de red de protección. El cierre de la unidad de la banca privada es una muy mala señal para el ambiente de negocios, ¿no? Porque ahora, ¿por qué, Mauricio? Porque los recursos de las familias ricas del país enfrentan no solo una mayor fiscalización del gobierno en sus cuentas, sino que se sienten expuestos a iniciativas de aumentar la contribución fiscal a las grandes fortunas. ¡Pobrecitos! ¡Pobres! ¿Cómo se atreven? ¿Quién los defiende a los pobres ultramillonarios? Y entonces, pobrecitos. O sea, es increíble y qué cínico, la verdad, esto, ¿eh? Sí, pues ellos mismos lo dicen, ¿no? Como tú lo señalas, pues ellos se van porque pues aquí tenían esa facilidad de evadir impuestos. Porque bueno, si se iban a quedar estos capitales porque consideraban que México era un paraíso fiscal, pues obviamente ya las cosas ya cambiaron. México dejó de ser un paraíso fiscal para los ricos y poderosos, no para todos los demás. Aquí se cobran impuestos, o sea, no es un paraíso fiscal en lo formal, pero sí era en la práctica. Ellos con todos los contactos que tenían, pues les condonaban los impuestos, podían amasar grandes fortunas, obviamente con esta libertad. Y las cosas cambian y pues si ya el mercado ya no está vigente, dice la empresa, pues me voy, pues adelante, vete. Digo, si lo que no queremos es que se evadan los impuestos, que estas familias ricas vivan así, evadiendo tantos ingresos y pues bueno, ahí está la decisión. Fíjate que hoy estaba viendo una nota que aparece en la parte de atrás del diario La Jornada sobre una familia que se apellida Jenkins, que es de Estados Unidos. Incluso aparece una fotografía que se tomaron con el embajador de Estados Unidos en la era de Trump, con de Christopher Landau. Pero resulta que esa familia, por un pleito interno también de millones de dólares, pues resulta que evadían impuestos, ¿no? Y esta familia resulta que pone una fundación y demás aquí, y pues con esta investigación que se hace, resulta que evadieron miles de millones de pesos en impuestos, porque pues ellos tienen dólares, son los ricos de Estados Unidos, ricos que manejan su fortuna en dólares, y estamos hablando de más de $1,000 millones de pesos. Entonces, pues llama la atención que también aparezcan estos casos, ¿no? Cuando aparece lo de JP Morgan, porque pues nos revela, no porque esté relacionado uno con lo otro, pero nos revela este mundo, ¿no? Este mundo de los grandes adinerados, de las verdaderas riquezas, ¿no? De que sí se roba unos milloncitos, ¿no? De los que tienen miles de millones de pesos y que son los que tienen que mover su dinero por todo el mundo, y en donde México para ellos era este paraíso fiscal, porque esa riqueza les daba esta impunidad y esta libertad para no pagar impuestos, hasta que llega ya el presidente López Obrador. Y también lo que se ha reportado es que el 2020, Nacho, fue un año histórico en la recaudación, porque a eso se ha dedicado
el SAT también a recuperar los recursos, los impuestos no pagados por estos millonarios. En resumen, excelente noticia que este banco privado de ultramillonarios cierre sus puertas en México, porque eso significa que los ultramillonarios van a tener que pagar impuestos. Y también yo creo que está bien embarrado en muchos casos. Este caso de Jenkins podría ser. El caso de Beiruti fue el mismo día que cerraron sus puertas cuando salió la orden de aprehensión contra Beiruti, que el rey de outsourcing que también se peló. Y bueno, pues ese también se encargaba de lo mismo, ¿no? A hacer planeaciones fiscales para que no pagara impuestos a los extraordinariamente millonarios de México. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra